A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Buenas noches a todos los que pueden desde el podcast de Mike, desde Radio Online, Radio La Cariñosa. Presentamos para ustedes nuevamente un episodio más. Bienvenidos sean todos. Y lo primero que quería decirles era que la vez pasada yo me había referido a un doctor pediatra que yo le había dicho otro nombre, lo quería rectificar. En realidad estaba hablando de Benjamin Spock y yo había dicho Popper, ¿no? Por eso que quería rectificar eso en primera instancia. Lo hicimos en el contexto de hablar de la pediatría, como una persona que en Estados Unidos en los años 50 por allí había innovado algunas cosas relacionadas con el cómo criar y tratar con los niños, de modo que no fuera tan estricto, tan conductista. Entonces, bueno, yo me equivoqué con el nombre que había señalado, ¿no? En realidad es Spock y no Popper como yo dije, el apellido, ¿no? Bien, entonces, dicho esto y rectificado, esperemos que usted esté bien. Estamos aquí por un tema que nos atañe. Esta vez vamos a hablar sobre la propiedad intelectual y vamos a ver desde qué punto de vista, aunque no tengo ningún experto o una experticia amplia, ni siquiera voy a entrevistar a nadie al respecto. Sí que quería hablar sobre esto como una curiosidad y sobre varias cosas que van a ver que confluyen en muchas otras aristas que verdaderamente atañen y que vamos a darnos cuenta lo abarcador que es, ¿no? Esto de la propiedad intelectual, los derechos intelectuales. En primera instancia, quería referirme a una cosa que yo leí una vez sobre el currículum básico nacional de aquí mismo de Ecuador. Y entonces una de las cosas que tenía como, y que tiene, ¿no?, porque eso no ha cambiado hasta donde yo tengo entendido, es que apunta hacia todo lo que es la educación y todo ese tipo de cosas que se emanan desde el currículum y el sistema educativo en general, apuntan a formar un ciudadano justo, solidario e innovador. Me llamó la atención eso, justo, solidario e innovador. Y sobre todo la última parte, innovador. ¿Qué es innovar? Innovar es tener creatividad, hacer algo, pensar por sí mismo y emprender un proyecto de modo que sea auténtico, inédito si se puede. Entonces, esto tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿sí? Claro, nosotros todo lo que hacemos proviene de algo, ¿no? Hay un referente, algo previo. Por ejemplo, esta silla en donde yo estoy sentado está sobre un piso, ¿sí? Y ese piso a su vez está sobre un edificio. Y ese edificio a su vez está atado a la corteza terrestre, al planeta Tierra. Y ese planeta Tierra está sujetado sobre ¿dónde? Bueno, antes se creía que era sobre una tortuga gigante, y esa tortuga gigante sobre un mamut o un elefante, y algunos hasta le ponían una serpiente allí enrollada, y sobre eso se sustentaba la Tierra, el planeta Tierra, quiero decir. Pero después se descubrió, bueno, o por lo menos se tuvo razón de que esa cosa estaba completamente equivocada, porque la Tierra está sujetada sobre nada. Nada hay que sujete la Tierra. Entonces, si se pone a ver, esos referentes conducen ¿a dónde? Porque todo depende de algo, ¿no? Todo depende de algo, los referentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de algo, es porque alguien dijo
o nos referimos a alguien o algún suceso que en alguna ocasión se mencionó, ¿sí? Y por eso hablamos de, por ejemplo, las normas APA tienen una parte, o en la mayoría del contenido que esta tiene en su interior, todo lo que implica las normas APA, está dedicado mucho a cómo hacer referencia o cómo hacer citas, ¿sí? Porque siempre que nosotros hablamos o nos referimos o estamos investigando o hablamos de algo, nos hacemos, evocamos a otra cosa que precede, ¿sí? Por eso es que el plagio es como que el no respetar la propiedad intelectual. Ya lo voy a decir. El plagio, según la Real Academia Española, dice que plagiar es copiar en sustancia obras ajenas dándolas como propias. Aunque en ocasiones se puede incurrir en plagio de forma inconsciente, su práctica atenta contra la honestidad académica. Se entiende como plagio presentar trabajos ajenos como propios, suplantando al autor o autora original. Estoy leyendo sobre lo que dice, refiriéndose a la definición de plagio según la Real Academia Española. Y de ahí podemos extraer varias cosas, ¿no? Primero que, como les decía, es copiar una propiedad intelectual, pero con el fin de no dar mérito a la persona que emana esa idea, ¿sí? Sino que yo me la atribuyo o me quiero agarrar esos méritos o coger esos méritos que no son míos, ¿sí? Y eso por supuesto que atenta contra la honestidad académica. Esto pasa típicamente cuando le hablaba del asunto de las normas APA. Quienes han hecho trabajo de grado, tesis doctorales o cosas así, saben de que al hacerlo, ¿sí? Tienen que, aunque un trabajo sea inédito, puede ser una idea auténtica, hay un sistema de referencia o referencias de citas, antecedentes que tienen que ver con todo lo que se ha escrito sobre el tema, que es un marco teórico básicamente, o antecedentes teóricos también se les suele llamar así. Entonces habla de muchos autores que están rodeando el tema de su investigación, que usted debe nombrarlos, ¿sí? Y debe citarlos y al final decir de dónde sacó usted eso, ¿sí? En ese modo le está dando citas textuales o citas parafraseadas, las citas que van al final, al pie de la página. Hay muchas maneras de citar, pero lo importante es que cite, que es una idea que, si bien usted le va a poner algo que añade a esa idea, o la está usando y la va a, digamos, a tener como un referente, y que a su vez va a conducir a otra cadena de ideas, lo cierto es que debe ponerlo allí señalando que está usando esta cuestión que no es de su autoría. Esto se refiere a la honestidad académica, si no sería un plagio, ¿sí? Y un plagio, pues, es robarse una idea que no es suya, ¿sí? Suplantar al autor o a la autora original, como decía lo que acabo de leer de la Real Academia Española, definiendo lo que es plagio. Y hay otro término que, en inglés anglosajón, es el muy nombrado copyright, que es una palabra de origen inglés, obviamente, como ya dije, que en pocas palabras o traducida al español significa derecho del autor, el famoso derecho del autor. Por cierto que en Ecuador también hay, como en otros países, organismos que se encargan de legislar, y hay personas que hasta pudieran denunciar, por ejemplo, que le están robando una idea, ¿sí? Le están plagiando algo, una idea auténtica, que si bien en este tiempo de internet, las redes sociales, la globalización, es fácil robarse muchas ideas, ¿no?, de otros, y sin ni siquiera hacer referencia al autor. Y por ejemplo, nosotros reproducimos o copiamos cosas que extendemos, que nos parecen bonitas quizás,
o nos parece que son auténticas, y a veces sin pensar, ni siquiera nos detenemos mucho a saber de dónde procede tal cosa, ¿sí? Y lo que hacemos es reproducirla sin ni siquiera dar mérito al autor, sin ni siquiera reconocer y saber quién es. Y esto es peligroso. Y así se extienden muchas falsedades también, ¿sí? Hablando de las noticias, los famosos fake news, falsas noticias o noticias que a veces se hace deliberadamente o a veces se hace sin querer, ¿sí? Sí, o sea, no es que tienes la mala intención, pero pudiera estar reproduciendo noticias que no son genuinas. Y bueno, la verdad es que sin intención, buena o mala, no importa, pudieras estar haciendo un daño, ¿sí? De hecho, en relación a la legislación, el derecho del autor, de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, ¿sí? Es importante que se respete porque, como le dije, puede incurrir en un hecho penal si la persona denuncia o si usted hace daño con eso, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué cosas podemos decir que son de las más genuinas que vemos por allí, o digamos de las más comunes? Eso fue lo que quise decir. Por ejemplo, las marcas registradas, ¿verdad? Las huellas, los logos, algunos eslogan, ¿sí? Todos estos son ideas propias. Y también hay algunos productos. Ahí hay muchos litigios al respecto porque muchas ideas se convierten en productos o en alguna especie de, incluso de NFT, ¿sí? Que son unos tokens no fungibles que ahora a través de las redes sociales, más allá de las redes sociales, de los mecanismos virtuales, ¿sí? Son marcas patentadas que son activos digitales encriptados que tienen dueño y que tienen un valor incluso que se traduce a criptomonedas y a dólares y a lo que sea, y es intangible porque esto tiene la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual es intangible porque así son las ideas son intangibles y son intransferibles, ¿sí? Entonces las patentes son derechos exclusivos. Por ejemplo, si usted inventó algo, si usted puede patentarlo, ¿sí? Y entonces eso ya le da la exclusividad. Si una persona reproduce su misma idea, porque esto puede ocurrir, puede ser que alguien esté pensando lo mismo que usted en este momento y no sé, a lo mejor alguien está creando el televisión, así fue en el pasado, ¿no? Entonces hay un conflicto. Bueno, ¿quién fue primero? Lo crearon primero en Estados Unidos, lo crearon primero en Italia, ¿sí? Sobre los hermanos Wright y la aviación, ¿quién fue el primero que creó el avión? Leonardo da Vinci, que había hecho los planos. Más atrás, Ícaro, en la mitología griega. ¿Quién lo llevó a cabo finalmente? Dice que es una persona de Brasil, que no recuerdo el nombre, pero bueno, tampoco. Lo que quiero decir que hay muchos casos de personas que casualmente pensaron lo mismo y estuvieron trabajando sobre el mismo proyecto e incluso al final lo llevaron a cabo. Un caso muy emblemático de la academia es el de Isaac Newton, con la invención del cálculo infinitesimal, que se lo riñó con Leibniz, ¿no? Bueno, este es un caso que muestra de que en serio hay personas que pudieran estar teniendo una creación intelectual y al fin y al cabo llevarla a un término en forma paralela. Entonces, bueno, ¿quién es el autor? Entonces son litigios como estos que se pueden presentar. Lo cierto es que los aportes creativos son aquellos que nosotros, con esta posibilidad de hacer que tenemos también, podemos hacer una contribución. No sé, si estamos investigando sobre medicina, cada persona puede hacer una contribución de quién descubrió primero la cura del COVID-19, el coronavirus.
muchas personas estaban trabajando al mismo tiempo y después salieron una vacuna aquí, una vacuna allá, cuál tiene mayor eficacia, y ese tipo de cosas que contribuyen al final a la sociedad, ¿no? De alguna manera, pero que cuando uno busca el antecedente de quién las hizo, ¿sí?, se va a encontrar a una persona o a un grupo de personas, porque el caso está en que también hay colaboradores alrededor de un proyecto intelectual, ¿sí?, que también contribuyen, hacen aportes colaborativos, pero no es lo mismo ser colaborador que creador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, una persona colaborador puede ser alguien que patrocine financieramente, ¿no? Yo tengo una idea pero no tengo dinero y busco un patrocinante, entonces el patrocinante invierte en mi idea y posiblemente yo pueda llevarla a cabo, pero el patrocinante no debe robarse mi idea, o no debería, ¿sí?, porque la idea él está financiando como colaborador y yo puedo incluirlo en los agradecimientos, pero no es el creador. También los digitalizadores. Si yo estoy haciendo un libro, yo uso a personas para que digiten o tipeen el libro o hagan contribuciones en el mismo, pero yo siempre voy a ser el autor intelectual, aunque también debo darle mérito a aquellos que me acompañaron, agradecimientos, etcétera. Entonces estos aportes creativos también son importantes para consolidar un producto intelectual. Pero los productos intelectuales al fin y al cabo tienen un autor, un derecho a la propiedad intelectual que merece este autor, ¿sí?, y tiene derecho entonces a no ser plagiado y a reclamar, denunciar si fuera el caso. ¿Por qué estoy hablando de eso? Bueno, vamos a suponer que usted no ha creado unas grandes cosas, ¿no? Sí, aunque debe hacerlo. Sí, por ejemplo, si usted hace una comida X, esa comida como la hace usted no le va a quedar a nadie, y usted tiene sus recetas especializadas para esa comida, y posiblemente si otra persona la hace no le va a quedar igual, porque esa es su marca, ¿sí? Por eso es que las personas van a comer a cierto lugar, qué sé yo, humitas, porque ya la hacen bien, y uno dice, bueno, pero es que las humitas no son los mismos ingredientes, pero hay ciertas personas que la hacen de una forma que la hace ser auténtica, ¿sí? Esto para que tengan una idea de que va a todo rasgo. Lo cierto es que cuando hay un aporte creativo y hay un proceso, que hay tres pasos. Uno, hay un tema, una idea, una buena idea, ¡pum!, se prende el bombillo, una idea. Dos, se desarrolla la idea, porque si yo tengo una idea y nunca la desarrollo, esa idea no la sabe nadie, yo me puedo morir con esa idea, ¿sí? Pero si yo la llevo a cabo o la voy desarrollando, y finalmente expresar la idea en una creación intelectual. Entonces la persona creadora, que se hace creadora, es la que debe participar en estas tres etapas. Es decir, tiene la idea, desarrolla la idea y la convierte en un producto, o la hace una creación, ¿sí? Solo así esta persona se convierte en el creador o en el autor intelectual. Bueno, el caso está en que uno tiene un diseño, un dominio, una marca registrada, una patente, todas estas cosas nosotros las hemos escuchado, ¿verdad? Y estas cosas tienen que ver precisamente con la propiedad intelectual. Se protege la propiedad intelectual en este tiempo, como les decía, hay muchas personas que no solamente están dispuestas a plagiar, que bueno, eso es una acción mala cuando no se le da mérito a la persona que es la propia o el origen de la idea, cuando no se cita, cuando no se nombra por ningún lado, estamos incurriendo en un delito, si se quiere, un delito intelectual, vamos a llamarlo de esa forma. Muchas veces se pasa por alto, no se denuncia, pero hablando de las redes sociales, o por ejemplo una red muy famosa que estamos usando ahora mismo, que es YouTube, si nosotros pusiéramos una música de fondo, que es una música que no es creada por nosotros, entonces muy probablemente este programa no salga al aire, porque YouTube tiene unos parámetros, ¿sí?, de los famosos que están allí, de la inteligencia artificial que evalúa, ¿no?, los parámetros
y que puede llevar a no publicar el video, porque estamos haciendo algo que no es nuestro y además no le estamos dando mérito. O si mostráramos imágenes, entonces también, dependiendo si son para uso didáctico, si estamos mostrando estas imágenes, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, de modo que hasta en estos ámbitos hay una especie de control con los algoritmos para que no se haya un abuso de los derechos intelectuales, ¿no? Entonces, la cosa está en que cuando nosotros estamos teniendo una idea y la desarrollamos y la llevamos a cabo y la convertimos en un producto, estamos siendo unas personas creativas, ¿no? Aunque muchas veces esto pasa siempre, mejor dicho, y bueno, se pasa por alto, ¿no? No lo podemos dar por sentado. Hay una ciencia que se llama biomimesis o biomimética, yo la conozco más por biomimética, ¿no? Que se las voy a decir definitivamente como está aquí en el concepto, ¿no? La naturaleza como modelo, de eso trata la biomimética. La biomimética es una ciencia que estudia los modelos naturales para imitarlos. También utiliza sus diseños y procesos para resolver los problemas humanos. O sea que la biomimética es los científicos copiándose de la naturaleza. Por ejemplo, el avión. Ay, sí, el avión. Muy bien. Por supuesto que hay que darle mérito a todas las personas que contribuyeron a que así fuera. Murió mucha gente, se hicieron muchas pruebas. Pero ¿a quién vieron? ¿Cuál fue el modelo? Las aves, ¿sí? Empezaron a ver a las aves, empezaron a ver cómo podían perfeccionar, cómo ellas volaban, cómo se sostenían, el colibrí, entonces el helicóptero que se sostiene en un solo sitio, y así los famosos gecos o que caminan y no se caen, y eso que están sujetados sobre sus patas, tienen como un pegamento y se adhieren a las paredes sin caerse. Lo mismo las iguanas. Bueno, en fin, imitan a cosas características de la naturaleza, ¿sí? Animadas o inanimadas, y entonces empiezan a reproducir estos modelos para hacer productos, ¿no? Entonces la biomimética es como una copia de lo que ya está hecho, creado, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, si hay que darle mérito al creador de un avión, porque hay una cuestión intelectual de por medio, no pudo haber ocurrido de la casualidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le da o quién recibe el mérito de todas las otras cosas, ¿sí? Que también están hechas, están creadas, es evidente que existen. Entonces da mucho que pensar de manera también existencialista, ¿no? Si lo queremos llamar de esa forma, ¿no? Sí, porque uno siempre piensa, nosotros venimos de mi mamá, ¿no? Sí, mi mamá de su mamá, y así, si vamos hacia atrás siempre vamos a hallar un referente. El ser humano en general, ¿de dónde procede? Entonces nosotros tenemos que ir hacia atrás, y eso es lo que hacen los investigadores, los científicos y todo aquel que piensa en realidad de forma de la existencia, ¿sí? Que nos ponemos reflexivos y nos ponemos a pensar, ¿sí? Porque es creación, es decir, es cuando hablamos de una creación es que hubo un trabajo elaborado, un esfuerzo, se le imprimió alguna dedicación intelectual, ¿sí? Por ejemplo, usted ve un cuadro es una obra de arte y usted puede percibir, wow, qué cuadro tan bonito, pero usted no puede al mismo tiempo dejar de preguntarse quién lo hizo. De hecho, muchas veces tiene su autor por allí, la firma de su autor, y hubo tiempo invertido y mucho intelecto de por medio, ¿no? Una estética, ¿sí? De por medio. Por cierto, justamente eso también está involucrado entre lo que son las propiedades intelectuales, porque las propiedades intelectuales, como decía la definición, está en entredicho
mejor dicho, involucrado en ello, está involucrado en ello, en estos aportes creativos. Mucho de lo que es el arte, también hay mucho involucrado de lo que es la sensibilidad, cuando es algo humano realmente. Y bueno, en fin, muchas cosas son prácticas, ¿sí? Por ejemplo, para trasladarse de un punto A a un punto B se usaba el caballo, ¿sí? Y el caballo se cansaba y todo. Entonces, para solucionar este problema, porque para eso sirven las creaciones intelectuales muchas veces, en esencia, para eso son muy pragmáticas. Bueno, vamos a resolver este problema como, vamos a inventar un vehículo que no tenga que pararse a comer, como lo hace el caballo. Entonces se inventó el automóvil, y hay mucha controversia. Bueno, ¿quién inventó el automóvil? Entonces puede decir en Italia, o el primer automóvil está por allá por Alemania, ¿sí? Y se data de cierta fecha. ¿Quién inventó la rueda? ¿Sí? Mucho más allá todavía en el tiempo. Y uno puede trasladarse en el tiempo para tratar de buscar hallazgos sobre las invenciones y de ver quién es el que tuvo la primera idea y cómo la idea fue evolucionando hasta llevar el automóvil como lo conocemos ahora mismo. Igual el avión y así, porque es como un progreso, ¿sí? Pero que tuvo su antecedente, y ese antecedente nos lleva a una especie de singularidad, ¿sí? ¿Quién fue el primero? ¿Sí? Entonces, si uno piensa en eso a rasgos generales, uno diría, bueno, ¿qué fue lo primero que hubo antes de existir la vida humana que había más allá, y antes de eso, y antes de la Tierra, y cómo llegó a existir la Tierra? Y los científicos que investigan eso, y como les decía, no solamente los científicos, cualquier persona reflexiva puede pensar y leer también, porque hay mucho de lo que se ha escrito sobre el asunto, bueno o malo, o como sea, que usted lo quiera denominar. Se empieza, bueno, la singularidad tiene que ver con el punto de no retorno, los agujeros negros, que el universo tuvo principio, cuál fue el principio, cuál fue el punto cero, teorías como el Big Bang, que desataron la creación del universo. Lo cierto es que se empieza a hablar de que fue creado, así que creado por qué, en qué tiempo y por quién, son respuestas que todavía mucha gente tiene en el aire. Porque si queremos darle mérito por cuestiones intelectuales, porque no podemos darle una explicación tan simple a algo tan complejo, entonces tenemos que pensar en ir hacia atrás, ¿sí? Porque eso es precisamente la referencia, es como la causa-efecto, ¿no? La ley de causa-efecto, ¿sí? Sí, esta es la causa que originó este efecto. Y esta causa la originó quién, y esta quién, y esta quién. Entonces es una cadena de eventos, ¿sí? Que finalmente terminan en hacer causas y causas y causas. Y cuando nosotros conocemos la causalidad de los eventos, o sea, qué las causó, entonces nosotros nos podemos quedar más o menos tranquilos, si es que la respuesta es digamos lógica o conforme a lo que nosotros pudiéramos entender como sensato, ¿no? Claro, esto suena muy filosófico quizás para algunos, o demasiado profundo, porque si lo piensa bien, justamente ahorita, hace rato, un señor le fleteó un carro para hacer unas cosas, y él empezó a conversar conmigo sobre la muerte, ¿no? Entonces me dice que cómo se originó la muerte. Oye, qué malo que nosotros siempre estemos trabajando y al final tengamos que morir. El señor hablando conmigo, y precisamente me llamó la atención eso, porque, verdad, si usted lo piensa bien, y muchos son los que lo han pensado, hay muchas respuestas que ni siquiera nos hemos planteado en ver, porque no nos hemos detenido en reflexionar ni siquiera en las preguntas, ¿sí? Preferimos no preguntarnos muchas cosas porque no queremos profundizar mucho.
preferimos quedarnos así mejor, ¿sí? Y muchas respuestas no están allí, o ni siquiera queremos saberla, o nos da miedo, o lo que sea. Pero mucha gente sí reflexiona en eso, sobre todo al final de sus días, o cuando salen de la catarsis, ¿sí? Porque a veces en medio de tanta aceleración se enmascara lo realmente importante. Entonces muchas veces se sustituye lo urgente por lo importante. Todo el mundo quiere estar corriendo, urgente, 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 y se sustituye lo importante y le damos preponderancia a lo urgente, ¿sí? En este mundo de la inmediatez ocurre eso todavía más, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme así tan reflexivo en estas cosas, solamente para pensar. Vámonos al tema que estamos hablando, ¿no? La propiedad intelectual, entonces, tiene que ver con eso. ¿Quién tuvo la idea? ¿Sí? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Es la famosa paradoja. Y así, nosotros podemos respetar la propiedad intelectual. Sobre esta propiedad intelectual como referente o antecedente, nosotros podemos hacer aportes, podemos aprender mucho. De hecho, la educación tiene que ver con eso, porque es una acumulación de teoría, eventos, cosas que plantearon, fórmulas que se escribieron, mecanismos para hacer cosas más prácticas, y se pudieron registrar, ¿sí? Se hicieron registros escritos, digitales, registros orales, y esa información, que es mucha, nosotros le vamos añadiendo además. Y nosotros, que somos personas auténticas, por supuesto, cuando nosotros leemos y hacemos filtros de esta información, es probable que, aunque usted lea el mismo libro que yo, usted tenga una interpretación distinta del mismo libro, o quizás cuando hablemos del asunto usted tenga un matiz que yo no vi, o viceversa. Y por eso es que esta cooperación en cuanto a el intelecto es totalmente válida, ¿no? Una propiedad intelectual es incluyente en la medida que se le va agregando, pero lo que hay que respetar en ese proceso, y es lo excluyente, es quién tuvo esta idea, y reconocerle la idea. Porque el punto está, yo veo que más que todo es no en que cites de alguien, no en que digas algo que alguien dijo, no en que envíes una cosa por allí por las redes sociales que otro mencionó o dijo. El asunto está en que puedas hacer allí, en esa misma descripción, darle mérito al autor, o como que para que el autor sepa de que, ok, estás usando mi idea, pero bueno, por lo menos estás diciendo que yo fui quien dije eso, ¿sí? No te la estás atribuyendo. Es más, puede que nosotros mandemos un video, alguna propiedad intelectual, cualquier creación intelectual, porque ahorita hay muchas personas que no son creadores intelectuales, sino lo que hacen es reproducirlo, ¿no? Y está bien, porque si no quedarían sepultados. No estoy diciendo que esto sea malo, ni siquiera yo estoy tratando de hacer juicios de valor al respecto. No estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las propiedades intelectuales deben, como lo indica la lógica también, debe dársele mérito a quien tiene todo el derecho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, es probable que copiemos el modelo, ¿sí? O que nos parezca bien actuar de cierta manera, porque lo consideramos que, wow, sí, tuvo éxito. Entonces, claro, es bueno que yo reproduzca cosas que si a alguien le fue bien, yo también quiera más o menos emular lo mismo, ¿sí? Quizás imitarlo, pero no de forma tan descarada como para no darle mérito a esta persona, en el caso de que fuera el deber ser. Por ejemplo, si yo trabajo en un sitio que hacen hamburguesas y me voy de allí molesto, lo más probable es que yo, con el tiempo, como aprendí a hacer hamburguesas allí,
monte un negocio de hamburguesa en otro lado. Entonces ya empiezo a hacer la competencia. Claro, hay cadenas grandísimas que por más que usted le compita no le va a llegar. Usted va a competir contra McDonald's, contra KFC, etcétera. No. Sino lo que usted está haciendo es emular esas ideas, y al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? A veces las personas copian modelos que puede ser que esté bien y le hacen algunas adaptaciones según su contexto, ¿sí? Por ejemplo, yo viví en España un tiempo y yo vi cómo hacen y cómo se comportan, y entonces yo llego a mi país y quiero más o menos hacer lo mismo, pero nunca me va a quedar igual porque estoy en otro contexto. Lo mismo si estuve en Estados Unidos, aunque la naturaleza humana es muy parecida, créanme que sí, hay contextos diferentes, muy diferentes, y nosotros contextualizamos esas ideas y probablemente tengan éxito, pero ya dejan de ser la misma idea, empiezan a añadírsele elementos nuestros, de modo que ya no son la misma idea, sino que son un referente que sí usamos para nosotros, digamos, explotar o desarrollar la propia, la nuestra. No está mal hacerlo. De hecho, eso ha sido típicamente lo que ha ocurrido, y así va evolucionando las ideas y todo esto, de forma cooperativa, ¿no? Piensa que la persona primogenia se haya imaginado que iba a trascender tanto su idea en el tiempo, o no, ¿sí? Por ejemplo, la persona que hizo el televisión así grandote con esos tubos, el primer TV, o la radio difusión, o no se imaginó que esto iba a evolucionar o a trascender en el tiempo tanto, ¿sí? Y a desarrollarse esa idea que ahora es un plasma, que ahora es muy liviano, antes era muy pesado. O sea, para hacerlo más práctico, con el fin de hacerlo más cómodo, más abarcador, más accesible, ¿no? Antes, ¿quién podía tener un carro? ¿Sí? Porque había muy pocos. Y después vino el famoso Henry Ford con la cadena de montaje a hacer carros en masa, y eso hizo que, por supuesto, como hay mucha demanda, poca oferta. Claro, es más caro, pero cuando hay mucha oferta, ¿verdad? Y la demanda es menor, entonces ya eso va, digamos, abaratando costos. Los costos se hacen más bajos, ¿sí? Así que popularizar una idea tiene el beneficio de que se hace más accesible. Todos podemos tener acceso a esos productos, porque al fin y al cabo las ideas se convierten en productos. Muchas veces productos intelectuales se quedan allí nada más, intangibles, o porque todo es intangible al principio, todo se va ocurriendo en nuestro imaginario y después se trabaja en ello. Recuerde, una idea, se desarrolla la idea, se expresa la idea en una creación, ¿sí? Esas son tres cosas que debe hacer una persona creativa, ¿sí? No importa que su creación sea lo que sea, ¿no? De hecho, hay ideas que revolucionaron el mundo, ¿sí? La revolución digital, que es una muy reciente, o la revolución industrial, ¿sí? La revolución bolchevique, no sé, así podemos hablar de muchas ideas que fueron contribuciones que a veces apuntan a una sola persona, ¿sí? No, el cristianismo, no sé, son ideas, y muchas de ellas que se fueron desarrollando con el tiempo. Muchas se fueron nublando y algunas personas hasta no saben ni dónde viene, ni de cómo surgió la idea, ni nada de eso. Pero créanme que todo tiene un antecedente, no ocurrió de la noche a la mañana, y probablemente apunten a una persona, ¿sí? Que es la persona que tiene derecho a la propiedad intelectual, no sé, el iPhone, ¿sí? Facebook, en fin, ¿sí? Todo apunta a algo, que eso evolucionó y ahora parece que fuera de todos, como el internet, ¿sí? Véalo así, de esta forma. Todo lo que usted, la taza de café, bueno, ajá, y quién fue el primero que dijo que o tuvo la idea de que se podía tomar café.
que agarró esas pepitas y las tostó o las puso al fuego ¿quién hizo eso por primera vez? Todo. Parece una cosa muy común y la damos por sentado, pero ¿a quién se le ocurrió esa idea por primera vez? ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿será que yo puedo tener una idea original en este tiempo? Es que ya parece que todo se ha pensado. Y claro que sí, sigue ocurriendo fenómenos nuevos, ideas nuevas. Solamente que algunas personas, como les dije, algunas personas tienen la idea pero no la llegan a desarrollar, muchas veces por falta de presupuesto. Ahí es donde tienen que conseguirse colaboradores, ¿no? Colaboradores son aquellas personas que usted le cuenta la idea y está dispuesto a apoyarle, ayudarle. Aunque muchos se quedan calladitos y prefieren no contar sus ideas porque se las pueden robar, ¿no? Quizás usted se dé cuenta, esa idea, mira, le conté y ahora me quitó la idea. Y esta persona, como si la puede desarrollar, usted se queda sin el chivo y sin el decarte, como decimos en mi país, ¿no? O sea, usted se queda sin la idea, no puede desarrollarla, ya la desarrolló otro, y qué malo, ¿no? Pero a veces hay colaboradores que son, digamos, honrados, que pueden apostarle a su idea, por así decirlo, pueden contribuir financieramente a su idea. Se ve mucho, por ejemplo, en los libros, ¿no? Personas que tienen historias grandiosas y no se han puesto a escribirlas. Y viene alguien y le dice, pero yo te ayudo, dime, díctame. Y van escribiendo y te estimulan a que tú, que eres el creador de tal cosa, puedas ir dando aportes, y al final el libro, el autor no es de quien lo escribió, quien lo transcribió, sino tuya, porque vienen de tu autoría, de tu intelecto, de tu historia de vida, lo que sea, ¿no? Entonces eso es para que tengamos una idea de que la propiedad intelectual es algo que va evolucionando, que es bueno que respetemos estos derechos y bueno, tengamos la suficiente honestidad y la suficiente humildad para saber de que estas ideas, después de todo, sí son auténticas, pero son una contribución de muchas ideas que se fueron, digamos, uniendo, ¿sí? Puede que hayan ideas contradictorias unas de otras, por supuesto, claro que sí, y no tenemos por qué enrollarnos con eso, porque ahí está la famosa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que es cuando dos personas tienen el mismo deseo. Cuando dos personas tienen el mismo deseo siempre hay conflicto, hay una coincidencia y un choque de los deseos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, ¿por qué? Porque esto obedece a que no se puede estar en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí está este micrófono, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí no puede estar esto aquí, ¿no? Porque esto está arriba, no está en el mismo lugar, ¿sí? Y cuando hay eso, hay un conflicto, ¿no? No se puede estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Dos cosas no pueden estar en el mismo lugar y al mismo tiempo a la vez. Eso es lo que quiero decir. Dos objetos no pueden estar en un mismo espacio y tiempo a la vez, ¿sí? Por eso es que hay conflicto. Es decir, si hay una idea que yo tengo y justamente es la misma idea que usted tiene, por ejemplo, ahí hay una sola manzana y yo tengo la idea de comérmela, ok, pero usted también. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Si hay una sola. Bueno, probablemente empecemos a colaborar en esto. O probablemente empecemos a pelear porque yo tuve la idea primero y entonces yo la quiero, tú la quieres. Conflicto allí que muchas veces suele ocurrir, ¿no? También suele ocurrir de que se colabora. Bueno, vamos a picarla por la mitad. Una sabia decisión, ¿sí? Pero muchas veces ocurre que se entra en conflicto cuando queremos desarrollar la misma idea. Lo mejor es que ocurra lo segundo, ¿no? Que se contribuya a empujar, digamos, en la misma dirección o a remar, ¿sí? En la forma de rumbo y cola hacia el objetivo, ponernos de acuerdo. Así de sencillo, que muchas veces cuesta, pero es lo mejor, ¿sí? Ponerse de acuerdo. Y de hecho tiene al final mucha más productividad en cuanto al desarrollo de las ideas cuando hay una comunión de ellas. Muchas ideas son tan innovadoras y fueron tan innovadoras que provocaron conflictos, ¿sí?
que aquellas personas que tuvieron esa visión, digamos, fuera de su época, ¿sí? Tuvieron muchos problemas. Galileo Galilei, ¿sí? Podemos nombrar aquí a Johannes Kepler, no sé, Nicolás Copérnico, y para ustedes contar, pero que al final sus ideas fueron muy, no solamente de opinión, sino de razón, y además se pudieron comprobar empíricamente y científicamente con el tiempo. Y no solo las ideas deben llevar a eso, hay ideas simples y muy revolucionarias también, ¿sí? Como la idea de crear la bombilla eléctrica, la idea de que haya electricidad, que fue una contribución muy modesta y que al final fue magnífica para todo lo que ha contribuido. Y bueno, tienen nombres y apellidos, a veces y muchas veces ignorados en el tiempo. Pero bueno, las creaciones intelectuales siempre van a producirse, reproducirse y se sostienen en el tiempo, mutan, cambian, algunas se anulan y algunas son sencillamente un trampolín sobre hombros de gigantes, como decía Isaac Newton, o por lo menos eso se dijo que él dijo, y eso es lo que queremos tratar de pensar en todo este tema que estoy abordando y que ya estoy terminando, y esperemos que usted haya visto en esto algo, por lo menos en qué pensar, ¿sí? Gracias por vernos, hasta aquí vamos a tener el programa pasado, esperemos que lo hayan disfrutado también. Yo no lo he visto, pero sí sé que dije algunas cositas un poquito erradas, ¿no? Como esa que corregí al principio, que esperemos que sepan que estaba hablando de Benjamin Spock, ¿sí? Y eso es lo que quería decirles hoy. Este era el tema. Muchas gracias por vernos. Sigan disfrutando de la programación de aquí de Radio Online, Radio La Carillosa, y todo lo que le ofrece las 24/7. Además de todos los programas de entretenimiento y programas de controversias y análisis político que también se pueden ver desde acá, culturales y de otro tipo, que forman parte de la parrilla de la programación que le ofrece Radio Online, Radio La Carillosa. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Buenas noches. Que estén bien. Chao, chao.